Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús en esta mañana gloriosa del Señor, mañana que Dios ha creado para que le glorifiquemos, para que le exaltemos, aleluya, para que reconozcamos su señorío sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor y todo lo que hacemos. Bendito sea su nombre. En esta mañana desde Cristo Rey International Ministry en Poinciana, Florida. Bendito sea su nombre, donde Dios le plujo plantarnos, aleluya, plantar nuestros pies en un lugar donde poner la cabeza, ¿verdad? En una almohada, ¿verdad? Estable. Así que así oramos por el Señor, que sea tu provisión, que sea siempre el que te guarde y que Él siempre sea tu prioridad. Soy la pastora Vilma Rivera en conjunto con el pastor Ángel Luis Rivera. Gloria al Señor. Te presentamos, aleluya, en el nombre de Jesús, para su gloria y su honra, Señor, la palabra de hoy, bendito sea su nombre, una palabra que se siembra con de todo corazón para extender el evangelio, para propagar el evangelio. Así que te pido encarecidamente que tú compartas, aleluya, estas enseñanzas, porque necesitamos que en todo lugar llegue la palabra. Sí, sabemos que no somos los únicos, aleluya, que estamos predicando la palabra a través de los medios sociales, pero te pedimos, aleluya, porque esto es una invasión que el pueblo de Dios debe hacer, aleluya, para que así la palabra de Dios llegue a toda criatura. Hoy quiero leer un salmo que siempre ha tocado mi corazón desde niña y que me ha hecho abrir los ojos de lo que es, aleluya, lo que verdaderamente es la gloria de Dios y lo que debe ser la honra del hombre, pero no tan solamente eso, como Dios nos honra a nosotros. Vamos al Salmo 8, bendito sea el Señor. Quiero orar en el nombre de Jesús primero. Salmo 8, Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor, reconociendo que sobre toda potestad, pues sobre todo reino estás tú, Padre Santo, que eres el sello, aleluya, que nos ha puesto, Señor, sobre nuestra cabeza, ungiéndonos con aceite, Padre Santo, amándonos, protegiéndonos, Señor, y te damos gracias por esa protección divina, por cada bendición que es derramada sobre tus hijos, Padre Santo, aleluya, y porque nos da fuerza cada mañana, porque grande es tu fidelidad y para siempre, para seguir, aleluya, sin desmayar, aleluya, porque tú eres y siempre serás el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al Salmo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre, gloria al Señor. Otro salmo de David que hemos a través de los años, aleluya, muchos años, cientos de años tal vez, hemos usado estos salmos para expresar todas aquellas cosas, pastor, que nuestro corazón no sabe expresar, aleluya. Así que mira esto, en el Salmo 8:1, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gloria al Señor. Oh, wow, si nos ponemos a explicar todo esto, qué tremendo sería. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor bendiga su palabra. Leyendo esto de que los peces del mar y las aves y todas esas cosas
fueron puestas debajo de los pies del hombre. Quiero contar esta pequeña historia, ¿verdad? El otro día el pastor y yo nos escapamos y guiamos hasta Kentucky porque ahí hay una réplica del Arca de Noé. Guiamos desde casa de mi hijo, guiamos 6 horas, o sea que de aquí de la Florida hubieran sido como 12, ¿verdad, pastor? Y entonces es una réplica del Arca de Noé y es grandísima porque es a escala. Y entramos, y entonces cuando yo veo todo, obviamente todo es artificial, todo es hecho de mano de hombre, se ven los animalitos, ¿verdad? Las mascotitas, cada animal que posiblemente hubo allí, algunos los presentaron animales disecados, otros fueron animales creados a mano, ¿verdad? Y otros fueron en fotos porque obviamente no pueden estar todos ahí. Pero cuando usted ve cómo Dios le dio la autoridad a Noé sobre cada animal, porque hay mucho animal salvaje, de que Noé dijera, por ahí es que vas a caminar y aquí es que te vas a entrar en estas aulas y eso, y cómo los acomodaban supuestamente, ¿verdad?, dentro del arca, fuera verdad de lo que la palabra dice, porque esa es la única guía que tenemos verdadera, la palabra. Impresiona cómo Dios puso bajo los pies de Noé la autoridad para mover cada ser viviente que Dios le dijo, cada especie y cada cosa específica. ¿Cómo así poder, sobre todo lo que dijera todo el mundo, actuar y dirigir, aleluya, todo aquello que Dios le dio, poder llevar a cabo el plan de Dios para su vida, para su familia, aleluya. Y ahí toda la humanidad quedó para prácticamente, aunque tal vez no lo habíamos visto así, solamente ahora lo veo, que Noé fue la cabeza y no fue cola en ese momento. Todo aquel que lo criticaba, todo aquel que lo quería dañar, aleluya, se quedó bajo las aguas, gloria al Señor. Solamente aquellos, aleluya, que fue la instrucción exacta que Dios le dio a Noé, fueron los que entraron en esa arca. Y esto me puso a pensar y analizar, ¿verdad? Más que analizar es, aleluya, esa revelación del Espíritu que te hace ver las cosas diferentes, gloria al Señor. Y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Me pregunto yo si verdaderamente nosotros nos sentimos que todo lo que Dios puso está bajo nuestros pies. Aleluya. Muchas veces nos sentimos que nosotros somos los que estamos bajo los pies de todo el mundo. Gloria al Señor. Pero Dios te viene a recordar y me viene a recordar que todo está bajo nuestros pies. Gloria al Señor. Que nosotros tenemos la autoridad de Dios, aleluya, en nosotros, para que todo quede postrado entre nosotros con la autoridad de Dios y la justicia de Dios, porque también tenemos que ser justos. Aleluya. En este salmo vemos una adoración a Dios donde se reconoce su grandeza, pero también al mismo tiempo expresa el valor y la autoridad de Dios, aleluya, que le da al hombre. Mis amados, tenemos la autoridad, que mucho lo ponemos en duda, la autoridad que Dios nos dio, que mucho lo ponemos en duda cuando debemos tomar decisiones, aleluya, cuando nos preguntamos y nos cuestionamos cosas que no deberíamos ser cuestionadas porque ya están bajo los pies de nosotros. Gloria al Señor, ya la respuesta está en nosotros, con nosotros. Dios le da al hombre esa autoridad, aleluya. El hombre comparado con todo lo creado, el salmista reconoce la pequeñez del hombre, pero aún así Dios lo escogió y lo honró y le dio propósito. ¿Sabes qué? Comparativamente con los cielos, la tierra, el mar y todo en lo que ellos habitan, bendito sea el Señor, aleluya.
nos miramos pequeños. Cuando tú miras la luna, el sol, wow, ¿qué soy yo comparativamente con eso? Aleluya. Pero aún así Dios decidió, aleluya, honrar al hombre, aleluya, a su creación como prácticamente la cosa principal de su creación. Gloria al Señor. Y darle un propósito. Te quiero decir, aleluya, que sí, Dios nos asignó desde la creación un propósito. Nos entregó en el momento de esa creación, aleluya, nos dio la responsabilidad sobre toda la creación. Esa fue la número 1, aleluya, nos dio la autoridad, la capacidad para cuidar la tierra y todo en lo que ella habita. Nos dio la capacidad para administrar con sabiduría, para ser buenos mayordomos, aleluya. En este día te pregunto, analízate qué es lo que te impide ser un buen mayordomo con las finanzas de Dios, aleluya. Te quiero decir, la gente critica mucho el diezmo, pero ¿sabes qué? Esa es la parte de Dios. ¿Tú quieres ser un buen mayordomo? Aleluya, acuérdate de la parte de Dios, aleluya. Porque yo si no doy el diezmo me siento que le estoy robando a Dios, aunque todo le pertenece a Él. Yo no le estoy robando nada, pero no estoy siendo obediente, que es diferente. Quiero decirte, tu vida es valiosa ante Dios, aleluya. Por eso le dio honra y propósito al hombre, porque nuestra vida tiene valor ante Dios. Somos importantes para Dios. Sabes que Dios, aleluya, es el que mueve al hombre para poder llevar su palabra, para que el que no le conozca, le conozca. Eres tú su herramienta, eres tú su propósito, eres tú el que eres valorado por Dios. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo a mis hijos yo los honro, aleluya. A mis hijos, aleluya, yo los amo, aleluya. Yo le doy valor, yo le doy la importancia que deben tener. Gloria al Señor. Y espero, aleluya, que la puedas reflejar propiamente de que ellos así se sientan honrados, aleluya. Así, imagínate Dios contigo. Si tú amas a tus hijos, si tú los proteges, cuánto más Dios irá a protegerte a ti. Dios deposita confianza y responsabilidad en ti. Gloria al Señor. Si tenemos una responsabilidad en el reino de Dios, eso es parte de la honra, del propósito que Dios nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Dios deposita esa confianza, aleluya, para que tú te puedas mover libre bajo los estatutos de Dios. Aleluya. No permitas que nada te detenga. Aleluya. ¿Sabes qué? Confía que Dios es el Dios de tu provisión, el que nada te faltará, para que tú puedas, aleluya, honrar ese valor que Dios te dio a ti y poder llevar a cabo ese propósito divino, esa tarea divina que Dios te dio en el lugar de la asignación. Amén. Aún en estos momentos a veces tenemos debilidades, a veces estamos frágiles, a veces no tenemos ganas de nada, pero sabes que sigue caminando y Dios sigue viendo dignamente el llamado de sus hijos. Amén. Camina, aleluya, la batalla de la fe con dignidad. Aleluya, eso es lo que quise decir, que se me trabó la lengua. Pero ¿sabes qué? Dios es el que te ha llamado, aleluya, y Dios es el que en momentos de debilidad, Él es el que te hace más fuerte, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando estés en momentos de dificultad, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarea. Hermana Paola, Dios te bendiga. Cuando estés en momentos de dificultad, mira a tu alrededor, mira los cielos, aleluya, mira las estrellas y todo lo que ellos habitan. Y te quiero recordar, aleluya, que todo lo que está hecho por sus manos, cuando tú verdadera ves la magnitud de su creación y que Dios te lo puso todo, aleluya, para que tú ejercieras autoridad sobre todo eso y que todo está bajo tus pies.
es, aleluya, tú vas a entender que el Dios que te ha creado, aleluya, te creó en perfección, te creó en amor, te creó en dignidad, te creó en autoridad, aleluya, para que tú tuvieras, aleluya, el poder, aleluya, de poder obrar bajo los pies de, para que puedas obrar, aleluya, y caminar llevando la palabra de Dios, sembrando la palabra, aleluya, y siempre actuando en el reino, aleluya, en el nombre de Jesús. Así que yo espero que esta palabra en este día te haya calado en el corazón. Bendito sea el Señor, lo digo con mucha humildad, porque Dios es el que pone la palabra, mis hermanos, aleluya. Pero aún yo muchas veces me he sentido débil, algunas veces me he sentido frágil. A veces hay cosas que me han intimidado y no me han dejado caminar. Hoy no te dejes. ¿Sabes qué? Como decíamos en la escuela, a veces los papás, mi mamá me decía, no te dejes. Defiéndete. Tú sabes que hay que defender lo que es de Dios. Hay que proteger lo que es de Dios. Y parte de esa protección, ¿sabe qué es? En nosotros reconocer la autoridad de Dios en nosotros y caminar en fe. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Aleluya. Porque tú eres el que nos usas. Tú eres el que pones la palabra. Tú a través del Espíritu Santo nos das la sabiduría, la dirección para caminar sin desmayar. Aleluya. Que nosotros podamos reconocer esa autoridad en nosotros y en el nombre de Jesús ser vencedores. Aleluya. Mis amados, somos Cristo Rey desde Poinciana, Florida. Gloria al Señor. Saludamos a todos aquellos que se conectan. Cada vez que nos conectamos, casi siempre hay como 1000 personas, aleluya, que ven que se conectan con nosotros a los estudios y a la palabra, y a veces los domingos no se pueden conectar o los jueves, pero se conectan a través de la semana. Gloria al Señor. Te decimos que te bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios te llene de bendiciones, pero sobre todo que sane tu corazón y lo llene, bendito sea su nombre, de su poder y de su gloria. Gloria al Señor, de su palabra y de su sabiduría. Así que si te complace, aleluya, si te sale del corazón, sin ninguna obligación, sembrar en este ministerio, estamos en el Catch Up Cristo Rey IM y estamos en el cel en el 321-437-1600. 321-437-1600. Esto va para los ministerios que ya tenemos asignados de misiones en Santo Domingo y Panamá. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y aquí te dejo con el pastor Ángel Luis Rivera. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Sigue allí glorificando el nombre de Dios. Buenos días, amados hermanos. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de ser portavoces de esa palabra divina que tú nos has revelado, que tú nos has dado para impartirnos dirección, Señor, para darnos fuerzas, Padre amado, para darnos consuelo, Padre amado, para redarguirnos, Señor, para aclarar toda duda, Padre amado, que pueda venir a nuestra mente, Señor, toda palabra engañosa, Padre Santo, para impartir sanidad del alma, del espíritu y aún de nuestro cuerpo, Señor. Te pedimos que tú continúes bendiciendo a cada persona que ha de conectarse y que están conectados en esta mañana para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿A cuántos de ustedes Dios le habla diariamente? Porque dada a esa relación íntima que existe entre la pastora y yo, nosotros hablamos todos los días. No hay un día sin que ella me diga algo, me hable algo, me comparta algo, me enseñe algo. Y no hay día que de la misma manera yo comparta algo con ella, porque existe una relación. De manera que para que haya una conversación, tiene que haber una relación. De otra manera, ¿para qué entonces nos casamos? En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice
Jesús, pedid y se os dará, llamad. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tenemos que llamar, tenemos que pedir, tenemos que buscar y sobre todo tenemos que llamar. Y dice, porque todo aquel que busca halla, el que pide se le da y el que toca, Dios le va a abrir la puerta. Entonces, si usted quiere hablar con Dios, usted tiene que buscar a Dios. Tiene que establecer una relación con Dios. Nosotros venimos año tras año hablando de la importancia de lo que es tener una relación con Dios. Tienes que tocar para que puedas hablar con Dios y escuchar su voz. No hay de otra. De otra manera, lo que nos convertimos somos unos religiosos que solamente vamos los domingos a la iglesia a escuchar una palabra, a dar una ofrendita y salir de allí y no saber de Dios el resto de la semana. No podemos vivir una vida donde Dios es un accesorio, una conveniencia, donde cuando lo necesito lo busco y por lo tanto, fuera de eso, no lo busco. Vivo mi vida como me parezca. Y después nos quejamos porque nos pasan las cosas que nos pasan. Y decimos, ¿y dónde está Dios detrás de todo esto? Porque Dios habla cuando lo buscamos. Dios habla cuando lo buscamos. Y Dios habla de muchas maneras, dice la palabra. Habla por medio de su divina palabra. Que de hecho la misma palabra dice que es la palabra profética más certera. El problema es que cuando nosotros escuchamos la palabra profecía, creemos que es alguien que viene a hablarnos de nuestro futuro. Nada más lejos de la verdad. La palabra profeta lo que significa es, lo que describe eso a un mensajero de Dios. Cuando Pablo en Corintios decía, yo prefiero que antes que estén hablando tanta lengua, que profeticen. Lo que estaba diciendo Pablo es, antes de estar hablando tanta lengua y mostrarse tan espirituales, traigan un mensaje de parte de Dios. Conviértanse en portavoces de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Yo prefiero que profeticéis. Un profeta. Hoy yo estoy ejerciendo una función profética. Estoy siendo un portavoz de la palabra de Dios. Estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy trayendo un mensaje de parte de Dios. De manera que Dios habla por medio de los profetas, habla por medio de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Habla por sueños, habla por medio de revelaciones. Pero sobre todo habla por medio de su palabra. Y la palabra de Dios te habla a ti, y Dios te habla por medio de su palabra cuando tú lo buscas. Y algo que me inquieta a mí, de todas las maneras en las que Dios nos habla, es que en los últimos años se ha levantado una idea que suena muy espiritual, pero necesita ser examinada con cuidado. Y es la idea de los llamados códigos divinos escondidos en la Biblia. De manera que hoy te voy a hablar de que, bajo el tema de que cuando Dios habla, Él habla bien claro. Cuando Dios habla no es para confundir. Ese es el título de hoy. Se dice que hay mensajes ocultos, patrones secretos, revelaciones escondidas entre las letras, los números o la secuencia. Como si Dios fuera ese personaje de la serie de Batman de los años 60, el Acertijo. Como si Dios estuviera dejando pistas ocultas para que solamente algunas personas pudieran encontrarlas. ¿Cómo te parece, pastor? Mire, amado, y es aquí que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y hacer una pausa y preguntarnos con toda sinceridad, ¿es esa la manera en que Dios decidió revelarse? Como si estuviéramos celebrando Easter, donde usted viene y tira huevitos así por el patio y los esconde en 2 o 3 sitios para que los nenes vayan y los recojan. ¿Cómo se revela Dios en la Biblia?
La realidad es que la Escritura nos muestra algo completamente diferente. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, no de vez en cuando ni de cuando en vez, muchas veces y de muchas maneras. O sea que no había un patrón específico. Dios tiene una gran diversidad de formas por la cual se comunica con sus hijos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso significa que Dios usó distintos medios, profetas, visiones, historia, poesía. Eso es lo que usted encuentra cuando va al Antiguo Testamento. Pero en el verso 2 continúa y dice algo muy clave. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En palabras simples, amado, Dios no se hizo más complicado para entenderlo. Por el contrario, se hizo más fácil porque Jesús nos habló porque Jesús no habló por medio de código ni de oráculos decretos. Busque el mensaje de Cristo. Él no habló por medio de misterio. Observen el modelo de Cristo. En Juan 18:20 Jesús dijo: yo públicamente, o sea que no se escondía, he hablado al mundo, o sea, a todo el mundo. Él no hizo acepción de personas. Él no buscó los más riquitos, ni los más sabios, ni los más elocuentes. Él habló a todo el mundo. Al más pelado, al más pobre, al que estuviera enfermo, fuera pecador, estuviera demoniado o poseído. Hasta un muerto le habló y lo resucitó en una ocasión. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Él no vino ni con misterios, ni con oráculos, ni con códigos, ni nada de esas cosas. Amado, eso es poderoso. Jesús no enseñaba con claves secretas para una élite espiritual. Él hablaba con verdad profunda, pero accesible. Él enseñaba en un lenguaje sencillo y simple que todo el mundo podía entender. Y cuando usaba parábolas, por más complejas que fueran, las explicaba. Y no que fueran tan complejas, era que los que estaban escuchando a veces estaban desenfocados. Él era simple. Y es y siempre será un buen maestro. Entienda esto, amado. Un buen maestro no es el que esconde la información. No es el que usa un lenguaje tan académico que solamente los doctos pueden entenderlo. Un buen maestro es el que explica lo que quiere enseñar de manera que sus alumnos puedan entender. Y ese era Cristo. Y así es Dios. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sale esta idea de los códigos? Y aquí es donde tenemos que tener un discernimiento correcto. Estas ideas muchas veces nacen al confundir revelación con iluminación. Y de esto hablamos la semana pasada. Escucha el mensaje de la semana pasada, si no lo ha escuchado. Cuando alguien experimenta algo profundo al leer la Biblia, muchas veces, en vez de decir, Dios me abrió el entendimiento, lo que dicen es, descubrí un código escondido. Y eso siempre estuvo allí. Y eso cambia completamente el enfoque, amado. Escuchen lo que la Biblia dice sobre su propia claridad en el Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No dice que la exposición de la palabra está oculta
para que solamente los doctos, los inteligentes, los que han estudiado, sea lo que lo puedan entender. Dice que alumbra y hace entender a los simples. No dice que confunde, no dice que esconde, no dice que requiere descifrar código. Lo que dice es que alumbra. Y como resultado, las personas más sencillas, las personas más simples pueden entender el mensaje de Dios. Es como cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro. ¿Acaso usted necesita un código para poder ver lo que hay alrededor? Simplemente vemos. A menos que usted tenga el cuarto tan avanzado tecnológicamente que haya puesto un keypad que para poder prender la luz tenga que aprendérselo de memoria, que tenga braille o algo así, porque si no ve, ¿cómo va a punchar los números? No necesitamos un código para poder ver lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Así es la palabra de Dios cuando el Espíritu la ilumina. El peligro de estar buscando código, amado, nos puede llevar a cuatro cosas muy importantes, o varias cosas importantes. Lo primero que hace es que desvía la atención del mensaje principal. La Biblia tiene un enfoque claro y no se sale de allí. El enfoque de la Biblia es Cristo, la redención, la gracia y nuestra transformación. El que predica cualquier otra cosa o que se está buscando son problemas, porque de eso que se trata la palabra de Dios. Nos lleva a Cristo, a la redención de nuestra alma, a la gracia de Dios, la demuestra allí tal y como es, y a nuestra transformación. Pero cuando alguien busca código, empieza a enfocarse en detalles ocultos en lugar de la verdad central. Es como si alguien recibe una carta de amor, pero en vez de leer el mensaje, se enfoca en contar letras para encontrar un patrón secreto, a ver si me mandaron un mensajito allí oculto. Se pierde lo más importante. El buscar código, número 2, crea una falsa espiritualidad. La idea de yo descubrí algo nuevo que nadie más pudo haber visto. Eso lo que hace es alimentar el orgullo espiritual. Por eso la Biblia nos advierte en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el mensaje central de la palabra de Dios es el amor de Dios manifestado a través de su gracia. Y tenemos que estar buscando códigos y cuestiones. Dios no diseñó su palabra para exaltar el ego, sino para transformar el corazón. Lo tercero del buscar códigos es que nos lleva a añadir a lo que Dios ya dijo. Y escuche bien ahora lo que voy a decir. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 nos advierte: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Si cambiamos el mensaje, podemos caer en el error de la desobediencia. Empezamos a pasar la mano, a tolerar el pecado cuando la Biblia es bien clara. No podemos añadirle ni quitarle a lo que Dios ya dijo. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6 dice: toda palabra de Dios, no parte de la palabra ni algunos pedacitos de la palabra. Dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Dice el versículo 6, es el más importante: no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Porque el que predica una verdad a media, lo que está predicando es una mentira. Y si usted le quita o lo añade a la palabra de Dios, entonces lo que está predicando ha sido completamente adulterado a lo que Dios ya dijo. Y usted se convierte entonces en un mentiroso, porque está diciendo algo que Dios no dijo. Por último,
Al final dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, al final de la palabra. Dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Deuteronomio, Moisés está concluyendo la entrega de la ley del pacto mosaico. En Apocalipsis, Juan está cerrando la profecía del Apocalipsis y provincialmente el libro queda colocado al final del canon bíblico. Y Proverbios sirve como un puente de advertencia entre Deuteronomio y Apocalipsis. Mire qué cosa. Podemos ver que en el Antiguo Testamento comienza y se cierra con advertencias sobre preservar fielmente la revelación. Y el Nuevo Testamento termina de la misma manera. Así es la Biblia. Dios te dice desde el principio, no cambia lo que yo he dicho. A mitad te dice, no cambies lo que yo he dicho. Y al final te dice, más vale que no cambies lo que yo he dicho. Deuteronomio protege la ley. Proverbios 3, 5 al 6 protege la palabra divina. Y Apocalipsis protege la profecía final. Eso crea un patrón bíblico, amados. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Que la revelación de Dios no debe ser alterada, no debe ser cambiada ni adulterada por el hombre. Hay que dejarse de inventos. Hay que tirarse de rodillas y buscar que le sea el Espíritu Santo el que nos hable y nos ilumine y nos enseñe las estrategias, nos enseñe los mecanismos, nos enseñe los medios por los cuales nosotros podamos estudiarla, entenderla y ayudarla a que Él nos la revele. No es nada malo buscar diccionarios, no es nada malo buscar enciclopedias cristianas, ni todos esos recursos que en esta época moderna nosotros tenemos para poder entender el mensaje de Dios. Pero lo principal debe ser el Espíritu Santo, entregarnos en oración para que Él sea el que nos dirija. Estos textos no prohíben traducciones, no prohíben explicaciones, no prohíben la predicación, ni mucho menos la enseñanza fiel. Lo que condenan es distorsionar, manipular, falsificar y suprimir deliberadamente la revelación divina. Por eso, amado, históricamente la iglesia tomó muy seriamente la preservación textual, la transmisión fiel y la defensa doctrinal. Es algo que no se puede negociar. Y es por eso que cuando alguien dice que encontró un mensaje oculto que nadie había visto, corre el riesgo esa persona de añadir, de darle un significado que no, Dios nunca habló. Es un peligro. Entonces, ¿no hay nada oculto en la Biblia? Claro que sí lo hay. Pero aquí hay que mantener un equilibrio. La Biblia es profunda, es infinita en riqueza, está llena de conexiones, de simbolismos, de tipología, pero tenemos que entender que profundidad no es lo mismo que ocultismo. No hay nada oculto, pero sí hay muchas cosas profundas. Ver a Cristo en el sacrificio de Isaac tiene una profundidad bíblica. Pero buscar mensajes secretos en combinaciones de letras, eso es especulación. Amado, Dios habló completamente claro y hoy comienza y continúa haciéndolo por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13 dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que escucha y todo lo que, y lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y a quién se las va a hacer saber? A aquellos que verdaderamente lo desean y lo buscan. ¿Cómo lo hace? No creando códigos nuevos, sino haciendo claro lo que ya fue revelado, lo que Dios ya dijo.
Lees una historia en la Biblia y de repente entiendes cómo se aplica a tu vida. Eso no es un código. Eso es el Espíritu iluminando nuestro entendimiento. Pero cuando el enfoque está en los códigos, amados, la persona cree que Dios escondió mensajes secretos que solo pueden descubrirlo y que se requieren técnicas especiales. Eso produce curiosidad, pero no siempre, casualmente, probablemente nunca produce ninguna transformación. El perfecto enfoque bíblico es que Dios habló claramente. Todos pueden entender con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Y la palabra transforma el corazón, produce humildad, fe y obediencia. Si lo que produce es cualquier otra cosa, estamos corriendo un riesgo. Entonces, en cuanto al carácter de Dios, piensa esto con mucha calma. Un Dios de amor, un Dios de gracia y misericordia, ¿haría que su mensaje dependa de códigos ocultos? ¿De verdad? ¿O lo haría accesible para que todo aquel que lo busque lo entienda? Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. No dice que está oculta, no dice que está lejos, no dice que hay que descifrarla, dice que está muy cerca de cada uno de nosotros. Dios no está jugando a esconderse. Dios está revelándose. De manera que los llamados códigos divinos no son una nueva profundidad, son una confusión. Y no debemos caer en confusión de lo que Dios ya reveló cuando tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda a entender, porque Dios no necesita códigos para hablar. Su palabra es suficiente y su Espíritu es fiel para iluminar nuestra mente. De manera que en esta preciosa mañana, Dios no te invita a descifrarlo. Dios te invita a conocerlo. Dios no te llama a ser un experto en secreto. Dios te llama a ser un transformador por la verdad. Por eso fue que Pablo dijo, yo prefiero que estés hablando en lengua, que nadie las entiende ni sabe lo que estás diciendo, que profetice, que te conviertas en un mensajero de Dios. Y en su amor, Él no escondió su voz en código complicado. Él lo puso en palabras vivas, accesibles, y luego envió su Espíritu para que si lo buscas, Él te explique las cosas para que las puedas entender. Así de sencillo, amado. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Porque Dios está trayendo unos mensajes que no todos están dispuestos a predicar, para que la iglesia pueda salir de la confusión en que muchos en el pasado han llevado a la iglesia. Por eso hay una diferencia en lo que nosotros escuchamos y lo que muchas veces entendemos. De eso hablamos la semana pasada. Y hoy te dicen esta mañana que cuando Él habla no es para confundirte. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. Comparte este video, dale like, compártelo y nos vemos el jueves o el viernes a las 7 de la noche. Bendiciones.